Padre, en el nombre de Jesús, ahora pedimos tu unción sobre Raquel, que nos predique tu palabra, que nos la aclare, que nos la explique y que podamos salir edificados en tu nombre. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por poder estar aquí un domingo más, pero que no sea un domingo más, que sea un domingo especial, un domingo en el que, como hemos estado hablando y recordando, hoy celebramos el Domingo de Ramos, y que no se quede en un domingo más, en un domingo, pues eso, de tradición, un domingo en el que sí, volvemos a hablar de la entrada de Jesús en Jerusalén, pero vamos a hacerlo de una manera un poquito más sosegada, reflexionando en cada detalle de la lectura de la palabra. Es verdad que en estos días es necesario hablar de nuevo de esta entrada de Jesús en Jerusalén, que fue una entrada triunfal. Y fue la última semana en su vida como hombre en esta tierra. Y como antes se decía, gracias. Como antes se decía, los 4 evangelios hablan de este acontecimiento porque fue sumamente importante. Un acontecimiento que marcó el rumbo de la historia de la humanidad, en realidad. Todos narran detalles concretos sobre este acontecimiento y en la mayoría de ellos se refleja un ambiente de adoración, un ambiente de alegría, de júbilo, de algo grande estaba pasando, ¿no? Vamos a fijarnos en esos detalles, como digo hoy, que es un texto que todos conocéis muy bien, pero vamos a reflexionar sobre algunos puntos en concreto. Yo os invito a leer en Juan 12, escogí este pasaje de Juan 12, el versículo 12 al 19, y yo lo tengo en la versión de Reina Valera del 95. Colocar todo bien. Dice así la palabra del Señor, que el siguiente día grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ir fijándose en esos pequeños detalles de que venían grandes multitudes, Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas y clamaban, como hemos cantado hoy: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Seguramente, como decíamos antes, muchos de los que estaban clamando eso luego precisamente traicionaron a Jesús y clamaban lo contrario. Pero en ese momento a lo mejor no eran ni siquiera conscientes, incluso los que seguían a Jesús de manera sincera y de manera verdadera, quizás no eran ni conscientes de lo que estaban diciendo, ¿no? Pero estaban clamando, adorando a Dios y adorando a Jesús. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Bueno, ¿qué es una entrada triunfal? Es lo primero que yo me preguntaba. ¿Qué significa hacer una entrada triunfal en un sitio? Pues dicen los expertos que como dice la palabra, es llegar a un lugar. Y ese evento al que llega uno, pues tiene que hacerlo de una manera que impacte a la gente, ¿no? Porque quizás ese sea el momento más importante y por lo tanto esa llegada tiene que ser estudiada y cuidada. Muchos tratan de ser original precisamente para crear un impacto en la gente
y que la gente lo recuerde después. Yo preparando el sermón buscaba ejemplos de cosas que pudieran resultar quizás interesantes, de cómo a veces uno llega a un sitio y puede provocar ese impacto. Por ejemplo, en una boda decían que todos los anfitriones, o sea, la novia y todos los demás, llegaron bailando a la ceremonia. Otros, en un evento deportivo, lo hicieron pues llegando en un paracaídas. Otros, en un concierto, llegaban con una moto y armando un gran escándalo. Y todo con esa intención de crear un impacto en la gente, ¿no? Que la gente recuerde ese momento. ¿Y por qué es tan importante? Pues es importante porque se transmite mucha información en un solo momento, se transmite mucho con lo que se llama la comunicación no verbal, que es todo aquello que tiene que ver con nuestras expresiones, nuestros gestos, signos que muestran algo más. A veces esos gestos, esas posturas, esas expresiones reflejan pues quiénes somos o cómo nos sentimos, reflejan también nuestra personalidad. Eso que se llama un lenguaje corporal, que habla de nosotros, sin palabras, pero habla de nosotros, ¿no? Hay expertos que dicen que cuando llegas a un sitio tienes que saber llegar, tienes que llegar de manera puntual, porque eso dice mucho de ti, de que eres una persona responsable, por ejemplo, ¿no? Tienes que llegar y no ir arreglándote quizás el pelo, la ropa, porque eso muestra como inseguridad. Tienes que llegar de manera pausada, con una sonrisa en la cara y mostrando amabilidad. ¿Y por qué? Pues eso que decimos, ¿no? Eso habla de ti, de quién eres, de cómo eres, de tu educación, habla de tu forma de ser, ¿no? Y si analizamos, yo no digo que Jesús hiciera todo esto teniendo en mente todas estas cosas, pero hay muchas cosas que se transmiten en este pasaje y en este momento en que Jesús llegó a Jerusalén. ¿Y por qué hizo ciertas cosas, no? Si analizamos esa entrada triunfal, vemos que Jesús entró sentado en un pollino, en un burrito, ¿qué diríamos, no? Sobre el que nadie había montado, dice. Los discípulos habían seguido todas las indicaciones que Jesús les había dado, les había dicho expresamente lo que tenía que hacer y pusieron sobre él unos mantos. Y estudiando el texto vemos que esto tiene que ver con la realeza. O sea, a veces nos hemos hecho la idea de que, bueno, Jesús entró en un burrito porque era humilde, pero habla de mucho más. En el Antiguo Testamento, cuando el rey llegaba a un sitio, tenía derecho a requisar ciertos ¿cómo se llaman? Medios de transportes y montar el animal que nadie hubiese montado. Jesús estaba demostrando que Él es el rey. Entonces, no llegó a ese lugar montado en un caballo porque el caballo era símbolo de guerra, de ir en son de guerra. Y lo hizo montado en un burrito porque Él venía en son de paz. Y tiene mucho significado eso, ¿verdad? Así que la acción de Jesús estaba diciendo, yo no soy una figura bélica, no soy un militar que viene aquí a conquistar, como muchos pensaban. Muchos creían que el Mesías debía ser una figura bélica que viniese a derrotar a los enemigos, a los romanos, a quitar ese imperio, a quitarles el poder, pero por la fuerza. Pero Él no venía como ese militar conquistando de esa manera, sino que Él es el príncipe de paz, que venía a establecer un reino que no era un reino terrenal, sino un reino celestial. Él es el rey siervo, el siervo sufriente que nos describe Isaías 53. Entonces las multitudes salieron a darle la bienvenida, extendiendo los mantos por el camino, conforme él iba pasando, y eso era también un acto de homenaje a la realeza. Como digo, yo no sé si seguramente eran conscientes de todo lo que estaban haciendo. Quizás sí, algunos sí, otros no. Pero lo cierto es que era algo que se hacía a los reyes. También ponían ramas de palmeras o palmas, que era un símbolo de victoria. Un símbolo de victoria.
y lo aplaudían, lo adoraban. El rey que viene en el nombre del Señor, decían. Gritaban Hosanna, que quiere decir salva ahora, aunque en este contexto decía que es más bien como una aclamación, como una alabanza a Dios. Jesús estaba demostrando que Él era ese Mesías esperado, el Rey de Israel, que había venido a dar cumplimiento a todas las profecías del Antiguo Testamento y que esperaban ya desde hacía mucho tiempo. Mateo, por ejemplo, siempre intentando demostrar que Jesús era el Mesías anunciado en todas esas profecías, menciona la profecía de Zacarías 9:9, que habla sobre la llegada de Jesús y dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá sobre ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, todo estaba predicho, cómo tenía que llegar Jesús, cómo lo iba a hacer. Y todas esas cosas que iba a tener Jesús en cuenta y que iban a demostrar y a decir mucho de Él. Yo me he fijado en ciertos detalles que corroboran su autoridad y su propósito, conforme vamos leyendo en este texto. Lo primero es el contexto inmediato, porque dice que Jesús llegaba a Jerusalén después de haber hecho un gran milagro, y era haber resucitado a Lázaro. Incluso muchos de los que habían venido para ver a ese que había hecho ese gran milagro. Seguramente, como decía, muchos venían con una intención sincera, con el deseo de conocer a ese profeta o este rey de Israel. Otros quizás por el interés de que Jesús estaba supliendo sus necesidades. No sabemos cómo sentían o pensaban muchos de ellos. También dice, y se ve en el texto, que había una gran oposición por parte de los religiosos judíos, los escribas, los fariseos, que trataban de encontrar cualquier excusa para ir contra él, ¿no? Pero a lo que yo me quiero referir, todo lo que habla de Jesús, todos sus milagros y ese gran milagro mismo de haber resucitado a Lázaro, nos habla de que los milagros y las señales mostraban su poder y su autoridad. Reforzaban esa idea de que Él es el Dios todopoderoso. La segunda cosa es que el lugar y el momento en el que Jesús viene, Él llega cuando va a comenzar la Pascua judía. Como sabéis, la Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En la última plaga, en la que murieron todos los primogénitos de los egipcios, los hijos de Israel se libraron porque hicieron caso a lo que Dios les dijo. Tenéis que tomar un cordero y sacrificarlo, poner su sangre en el dintel y en los postes de las puertas, y el ángel de la muerte pasará y no moriréis. E instituyó Dios esa fiesta a partir de entonces como algo que tenían que celebrar cada año para recordar a todas las generaciones lo que Dios había hecho, liberarlos. Y esto sería un símbolo de lo que Jesús mismo haría después por nosotros. Jesús nos libra de la esclavitud del pecado, Jesús nos libra de la muerte eterna, y nos ha dado una nueva vida. Entonces Jesús se presenta justo en ese momento porque Él era el cumplimiento de esto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como anunciaba Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, como sabéis, en el Antiguo Testamento era necesario tomar un cordero, sacrificarlo por los pecados, porque, como decía en la palabra, dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados sin la sangre. Y era necesario, era un requisito imprescindible que Jesús, el Cordero de Dios, muriese en nuestro lugar, pero ya una vez y para siempre. Ya no habría que hacer nuevamente sacrificios de animales. Entonces el lugar y el momento escogido daban cumplimiento y demostraban quién era Jesús. Él venía a cumplir el plan de salvación para la humanidad.
Luego también, si nos fijamos en el ambiente, como veis, Jesús es recibido con honores, grandes multitudes que van a la fiesta de la Pascua también, porque justamente coincidía con ese inicio. Y cuando oyen de la llegada de Jesús a Jerusalén, salen a aclamarlo, a alabarlo. Era a lo mejor el famoso de su época o de ese momento. Y eso viene ahí reflejado también. Pero en realidad Dios está aprovechando este momento para darle todo el honor, toda la gloria al que lo merece, al que es digno de recibirla. La gente que les seguía, si os fijáis, era gente común. Como decía antes, gente que quizás venía sinceramente, que había sido transformada por Jesús mismo, había tenido cambios reales en su vida, no eran religiosos, no eran sabios ni entendidos de la ley, pero habían tenido fe en Jesús, habían depositado su confianza en Jesús y Jesús los había transformado su mundo. Y esto demuestra que Dios escogió lo débil, como dice en 1 Corintios, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y Él lo estaba demostrando aquí mismo. Luego, si os fijáis, en los religiosos, los escribas y fariseos, se sentían ofendidos por Jesús. Sus mismas palabras delatan ese, creo que es hasta como desprecio, ¿no? Se sentían ofendidos por sus enseñanzas, porque les decía también la verdad, los confrontaba con ellos mismos, porque sus corazones eran hipócritas en realidad, eran perversos. Les generaba envidia porque veían a todo el pueblo cómo iban tras él. Y yo veo ese desprecio también en el Evangelio de Lucas, porque habla de este malestar de los fariseos cuando le dicen a Jesús, reprende a tus discípulos porque están gritando y alabando a Dios. Es un poco incongruente porque precisamente si ellos amaban a Dios, no se tendrían que sentir ofendidos porque la gente gritaba a Dios, ¿verdad? Pero el desprecio era hacia Jesús mismo. Además, veían eso, cómo la gente les seguía, no les seguían a ellos y seguían a Jesús, así que les daba envidia. Y en este versículo, el versículo 19 de este texto, dice, mirad, el mundo se va tras él. Parece que se sienten amenazados, porque Jesús estaba llevando a la gente tras de sí, ¿no? Y entonces temían que quizás ya no les hicieran caso a ellos, porque ellos pensaban que eran la verdadera autoridad espiritual. Pero en otro pasaje nos dice, en Marcos, por ejemplo, que Jesús enseñaba con autoridad. Dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, que había ahí un contraste bastante fuerte entre la manera de enseñar de Jesús y la autoridad que tenían los religiosos. La autoridad de Jesús era la que era porque Él es Dios. Y otro punto en el que yo me paraba a pensar es lo que esperaba la gente, las expectativas que tenían. Jesús fue aceptado por muchos y también rechazado por otros. Había expectativas diversas sobre Él, entre judíos y no judíos. Muchos judíos esperaban que fuera el Mesías, pero, como decía, esperaban un libertador político, que los librase de la opresión del imperio dominante en ese momento, que eran los romanos, y especialmente los religiosos esperaban ese líder político victorioso que viniese con mano dura, con mano de hierro, para derrotar a los paganos. Pero luego también los discípulos, yo creo que también un poco que se equivocaron en cierta manera, también esperaban un Mesías quizás diferente. Dice aquí el texto que en ese momento no entendieron todo lo que estaba pasando y fue después de que Jesús resucita que se dan cuenta de todas las consecuencias y de todas las implicaciones que tenía, ¿no?
Jesús les da toda la vuelta a su mundo y Él se muestra como ese rey siervo que venía a establecer un reino totalmente diferente y contrario a lo que cabía esperar. El versículo 16 lo dice, ¿no? Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas. Jesús viene a establecer el reino de los cielos, un reino diferente. Él es el rey siervo. Así que yo hoy no tengo mucho más que decir, en el sentido de que no hay que sacar grandes cosas de este momento histórico tan importante, pero sí que hay cosas que son muy profundas, mucho más profundas de lo que a simplemente vista se ve, ¿no? Y es que Jesús llegó un día a Jerusalén demostrando quién era y demostrando su propósito. Como digo, todos esos detalles que hemos visto, el lugar, el momento, el ambiente, el cómo lo recibió la gente, todo eso nos habla de quién es Él. Y tal como Jesús llegó un día a Jerusalén, Él llegó un día a nuestras vidas. Creo que aquí o todos o casi todos, yo diría que todos, ¿no? Recordamos el momento en el que Jesús llegó a nuestras vidas. Él llegó y no solamente se quedó ahí a la entrada, o por lo menos debería ser así. No debería quedarse simplemente en la entrada, sí, aclamado y de manera así prodigiosa, pero ha llegado a todas las habitaciones de nuestro corazón, ha llegado trayendo luz, vida, perdón, sanidad, tanto física como espiritual y emocional, ¿no? Es el Rey en nuestro corazón, tiene toda la autoridad sobre nosotros. No sé, cuando conociste al Señor Jesús, cuáles eran tus expectativas, ni cuáles son hoy. No sé cuáles ha cumplido, o si lo veías de una manera y hoy lo ves de otra. Yo creo que cualquier persona que ha experimentado de verdad la llegada de Jesús a su vida puede decir que Él ha transformado su mundo. Jesús llegó un día triunfante y trajo esa liberación de la esclavitud, nos trajo salvación, nos trajo vida eterna. Y recordamos el pasado, no para ver las cosas malas de nosotros mismos, porque el Señor ya cubrió nuestros pecados y los echó al fondo del mar, dice su palabra, ¿no? Recordamos ese momento para ver quiénes éramos y quiénes somos ahora. Qué éramos y qué teníamos entonces y qué tenemos ahora. Yo en mi caso, cuando acepté al Señor, era muy jovencita, era niña, y en mi caso yo no vi una transformación grandísima, algo, no sé, como gente que a lo mejor deja el mundo de las drogas y ahora su vida cambia. No vi que Jesús llegó de una manera estrepitosa, armando un gran escándalo, sino que fui viendo cómo iba entregándole áreas de mi vida y la conversión fue algo más paulatino, ¿no? Es lo que pasa con los que crecemos en la iglesia, que nuestra conversión quizás sea más poco a poco. Pero es verdad que recuerdo todo lo que yo sentía entonces, mis sentimientos de inseguridad, mis complejos, mis temores, mis angustias, todo eso estaba ahí. Y poco a poco, con el devenir de los años, con la madurez en la vida cristiana, con el conocer más a Dios, con el depender más de Él en todas las circunstancias de mi vida, pues ha ido cambiando mi interior, ¿no? Entonces, piensa por un momento cómo fue esa llegada de Jesús a tu vida. Piensa qué es lo que había en ti y qué es lo que vino a traer el Señor. A lo mejor no era, esperabas otra cosa, no sé. Quizás esperaba que Dios te diera
grandes aportaciones económicas, quizás esperabas cosas más materiales o que la gente te quisiera más, o no sé qué es lo que esperabas cuando Jesús llegó a tu vida. A lo mejor simplemente viniste y tu conversión y fue así grande y estrepitosa, no lo sé, cada uno puede pensar en su momento en el que el Señor le transformó. Pero lo que está claro es que el Señor transforma las vidas, que tiene que haber cambios, quizás no inmediatos, pero hay cambios que se van sucediendo poco a poco. En otros casos sí que hay un cambio, una transformación inmediata, pero tiene que haber cambios porque el Espíritu Santo siempre trae cambios. En su momento, como se ha hablado aquí muchas veces, ¿no? El árbol tiene que producir frutos en un tiempo determinado, en un momento determinado. No siempre hay frutos, por ejemplo, en un naranjo, ¿no? Tiene una época. Cuando el árbol está bien alimentado, recibe sol, recibe agua, recibe el abono, llega un momento en que da su fruto. Entonces, a lo mejor el Señor todavía está trabajando en ti para producir esos frutos, pero tienen que llegar y tienen que llegar esos cambios. Lo importante es dejarle entrar no solamente un día en nuestra vida, sino cada día. Cada día el Señor tiene que llegar triunfante a nuestro corazón. Cada día el Señor tiene que entrar por esas puertas y nosotros tenemos que ser conscientes de su llegada y tenemos que preparar ese camino, un camino de adoración, un camino de alabanza. Tenemos que poner los mantos, las palmeras y sacar de nuestra boca esas alabanzas. El Señor está aquí en mi vida y Él va a tomar la victoria. El Señor nos trajo perdón de nuestros pecados, el Señor nos trajo liberación del maligno y el Señor nos trajo la comunión con el Padre. Así que su llegada fue muy importante. Su llegada fue muy importante en ese momento, pero su llegada fue muy importante en nuestro corazón y no debemos olvidarla. Quien ha conocido a Jesús de verdad y quien ha comprendido los propósitos que tenía Jesús y los que tiene, que es darnos vida, en abundancia, no es defraudado. Y nuestras expectativas tienen que ser las mismas, que Él traiga la victoria a nuestro corazón, que Él traiga la victoria a nuestra vida. Así que yo quiero dejar que el Señor me siga sorprendiendo, que siga abriendo ese camino en mi vida, en mi corazón, y espero que tú también lo desees así, que Él dibuje nuevos horizontes para nosotros. No perdamos de vista ese momento de su llegada a nuestras vidas y lo que supuso y lo que es para nosotros. Amén. No tengo más que deciros que el Señor es el Rey y es lo que quiero que cantemos de nuevo. Él es Rey, Él es soberano. Mientras los hermanos empiezan a tocar un poco sobre esta canción de nuevo, vamos a orar. Vamos a pensar por un momento en ese momento en el que Jesús entró en nuestro corazón y cómo nos transformó. Y si hay alguien aquí que quizás no ha recibido al Señor en su corazón o quizás en su casa que vea este mensaje por las redes, pues puedes orar ahí en donde estés y pedir al Señor que venga a tu vida, que venga triunfante como el Rey que Él es, el Rey de Reyes. Señor, te damos gracias. Gracias por venir a este mundo, gracias por sacrificarte por nosotros, por dar tu vida, Señor Jesús. No queremos recordar este día como si fuera un día más, no queremos recordar este acontecimiento como si fuera algo tradicional, algo que tenemos que hacer el Domingo de Ramos y tenemos que recordar este momento. Queremos recordarlo con todo el sentimiento, con toda la gratitud de nuestro corazón. Queremos recordar que tú eres el Rey ayer, hoy y siempre. Y Señor, queremos que tú reines de nuevo en nuestro corazón, en cada área de nuestra vida. Algunos quizás ya llevamos muchos años conociéndote, pero quizás hay áreas en las que todavía, Señor, tú no reinas.
no te hemos dejado sentarte en tu trono. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús vengas a reinar, vengas triunfante, vengas victorioso, a tomar tu lugar en nuestro corazón, a tomar tu lugar en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey. Tienes todo en control, todo se someta a ti en este día, Señor. Toda enfermedad, toda angustia, todo temor, Señor, que desaparezca de nuestra vida. Cualquier insatisfacción, cualquier frustración. Señor, cambia nuestra mente y déjanos verte como tú eres, como cantábamos antes. Señor, abre nuestros ojos a tu gloria, a tu majestad. Abre nuestros ojos a tu dominio. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos la gloria, la honra en este día, Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres Rey, Señor. Y ahora queremos traer ante ti a nuestros hermanos que están enfermos, para que tú extiendas tu mano poderosa y los sanes, Señor, de manera muy especial. Señor, queremos poner ante ti a nuestros hermanos mayores, a los ancianos, Señor, con sus fuerzas escasas, con sus achaques, Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano, fortalece, da ánimos y que ellos sigan adelante hasta el final, siendo fieles a ti, Señor, así como tú eres fiel, tú no fallas a tus promesas, tú cumples tu palabra siempre, bendito Dios. Pedimos también, Señor, que guardes a tu iglesia Señor, de la plaga que está afectando al mundo entero, que está a nuestro alrededor. Guárdanos, protégenos en el nombre de Jesús. Y Señor, que esta semana sea una semana donde pensemos en ti, donde actuemos en ti, Señor, donde crezcamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, ahora nos ponemos en tus manos para salir. Sabemos, Señor, que tú eres Rey y que lo mismo que entraste aquel día de manera triunfal en tu santa ciudad, en lo tuyo, hoy tú estás en nuestros corazones y reinas. Nosotros no nos vamos a ver defraudados, como quizás aquellos que te aclamaban y después gritaban en contrario, porque quizás vieron frustradas sus expectativas humanas, no sabiendo reconocer, Señor, que tú eras el Mesías eterno y no un rey terreno. Señor, tú eres Rey sobre nuestras vidas. Llévanos con bien a nuestros hogares y que en esta semana, Señor, te glorifiquemos como tú esperas que lo hagamos de nosotros. Danos gracia para también ser de bendición a los que están a nuestro alrededor en el nombre de Jesús. Y ahora, que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de vosotros, sobre mí también, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.